Muy bien, mis hermanos, buscamos en nuestras Biblias, Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versos 22 al 26. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versos 22 al 26. En nuestras Biblias, Nueva Biblia de las Américas, página 1028. Dice así la palabra del Señor. Llegaron a Betsaida y trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿ves algo? Y levantando la vista dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos, y él miró fijamente y fue restaurado, y veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo: ni aún en la aldea entres. Amén. El tema del mensaje en esta mañana: un ciego sanado por Cristo. Oremos al Señor. Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana al acercarnos a ti, venimos con ese propósito, Señor, de que tú hables a nuestras vidas a través de la exposición de tu palabra y que tu Espíritu Santo esté aplicando estas verdades a nuestros corazones. Señor, remueve todo obstáculo que pueda levantarse, Señor, para impedir que estas enseñanzas, este alimento espiritual que ha sido servido en este día, pues no llegue a nuestros corazones. Obra eficazmente en nuestras vidas, trayendo convicción de aquellas áreas donde necesitamos trabajar, donde necesitamos confesar nuestros pecados, donde necesitamos venir delante de ti en arrepentimiento y fe, donde necesitamos poner todo lo que esté a nuestro alcance para que las cosas puedan funcionar conforme a tu palabra. Padre, que todos nuestros sentidos estén atentos para recibir tu palabra y que de este lugar podamos salir edificados, Señor. Esto te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro mediador, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén. La ciudad de Felipe, Andrés y Pedro, al noroeste del mar de Galilea, es el escenario de un nuevo milagro de Jesús. Esta ciudad, también llamada aldea, llamada como Betsaida, tuvo el privilegio de ver muchas obras de parte del Señor Jesucristo. En sus alrededores, Jesús alimentó a más de 5,000 personas y se presentó como el pan que descendió del cielo. Pero a la vez fue una ciudad cuyos habitantes no quisieron creer en Jesús, a pesar de los milagros. Teniendo ojos, no veían quién estaba entre ellos. La narración que vimos el domingo pasado nos dice que los discípulos no estaban muy bien, que digamos, porque Jesús también les había cuestionado en aquella ocasión su falta de entendimiento y les había cuestionado que teniendo ojos no estaban viendo y teniendo oídos no estaban escuchando claramente al Maestro. Mis hermanos, son muchos los que simplemente rechazan al Señor Jesús y no lo quieren oír. Otros más no le entienden, a pesar de escuchar en muchas oportunidades el Evangelio. Siempre habrán personas así, pero hay algunos que experimentan un toque del Señor que transforma por completo sus vidas, así como sucedió en el relato que acabamos de leer en esta mañana: un ciego sanado por Cristo. Y precisamente así he querido titular la reflexión de esta mañana, de acuerdo con nuestro texto base: un ciego sanado por Cristo.
El caso de este hombre es el caso de muchos hombres, muchas mujeres que han recibido la fe en Jesús, y también puede ser el caso suyo si usted todavía no ha recibido la fe en Jesús. Nuevamente nosotros vemos cómo el Señor llega a Betsaida. La gente se da cuenta que es el Señor, que ha tenido misericordia de muchos, aquel que es poderoso para sanar, aquel que es poderoso para libertar, aquel que es poderoso para resucitar muertos, y ahora estaba nuevamente entre ellos. Era un tiempo especial, era día de salvación, y eso lo entendieron algunas personas que precisamente trajeron ante Jesús a un hombre ciego, un hombre que no vino por sí mismo. Y esto es lo primero que vemos en esta mañana, el primer punto de esta mañana: un ciego traído a Cristo. El ciego no vino por sí mismo a Jesús. Eso lo vemos acá. Tal vez él había escuchado de Jesús, no lo sabemos. Tal vez había escuchado de sus obras, pero lo que sí sabemos es que él no vino por sí mismo. Él no clamó directamente como otro ciego en una ocasión hizo en otra historia. No expresó este hombre, en este caso, sentimiento alguno de confianza y esperanza en Jesús. Él simplemente fue traído, aunque tampoco nos dice el texto que lo trajeron a la fuerza o en contra de su voluntad, tampoco nos dice eso. Este hombre no veía y no entendía lo que estaba pasando a su alrededor, lo que podría significar ni siquiera estar frente a Jesús, frente al Señor, y lo que pudiera significar también ser tocado por el Maestro, lo que pudiera significar ser bendecido por el Maestro. Entonces, mis hermanos, aquí surge una pregunta que nosotros debemos de hacernos y tomarla para cada uno de nosotros personalmente. ¿Puede usted ver y entender la magnitud de la gracia de Dios a la cual usted está siendo expuesto cada vez que usted se acerca a las Sagradas Escrituras en el contexto de una reunión corporativa como de la cual usted está participando en esta mañana? ¿Usted entiende eso? ¿Usted reconoce el privilegio que tiene de poder estar delante del Señor y experimentar su presencia santa y misericordiosa? ¿Usted entiende que cuando usted viene a su presencia y está junto a otros hermanos, Él ha prometido una presencia especial que no se encuentra cuando usted está a solas en su casa? ¿Usted entiende eso? ¿Ha venido usted a Cristo plenamente convencido que Él es poderoso para socorrerle, para hacerle ver claramente su condición y la esperanza única que hay en Él, en Cristo Jesús? ¿Ha venido usted en esta mañana con esa esperanza de escuchar al Señor por medio de su palabra? Hermanos, son muchos los engaños de este mundo. Muchísimos, son muchas las objeciones que cada uno tiene para no venir al Señor. Pero todo ello se resume en la condición del hombre sin Dios, del ser humano sin Dios. ¿Cuál es la condición del ser humano sin Dios? La palabra de Dios nos lo dice en Efesios 2:1. Está muerto en sus delitos y en sus pecados, que no quiere ningún bien que venga de parte de Dios. Por tanto, esa persona no puede ni quiere venir a Cristo, como también dice Juan 5:40. Y aquí nosotros tenemos este caso de este ciego, físicamente hablando. No vino por sí mismo a Jesús. Este ciego vino por la mano de otros. Gracias a Dios que Él puso en la vida de este ciego a personas que le trajeran de la mano, que le ayudaran en el camino para venir a Jesús. Quizás ustedes como jóvenes han tenido esa bendición de tener los padres que le ayudan, o la abuela, le ayudan
a venir a los pies del Señor, a venir a encontrar ayuda. Pero algo que nosotros aprendemos de acá es que el ciego no se opuso. El ciego aceptó ser llevado. Él no gritó ni expresó deseo que lo llevaran, pero tampoco se resistió. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer, ¿usted vino solo a Cristo o Dios usó a alguien que le guiara, que le trajera a sus pies? De una forma u otra, nosotros hemos tenido que ser traídos de la mano en medio de nuestra ceguera espiritual, sin entender desde un principio lo que se nos estaba diciendo, sin tener claridad de la esperanza a la cual estábamos siendo acercados. Pero gloria y honra a Dios, gracias a Dios por aquellos que nos invitaron un día a una reunión de oración, una campaña, un estudio bíblico, a un culto, a compartir la lectura de la palabra, quizás alguien que nos regaló un tratado, a escuchar el testimonio de alguien que había sido transformado por Cristo. Gloria a Dios por esas personas. Pero así hay muchas personas que también están esperando que usted sea esa persona que le lleve de la mano a los pies de Cristo. Entonces, si aún hoy usted es de esas personas que no entienden a cabalidad lo que se le está predicando, si de pronto usted todavía no comprende la esperanza que se le está presentando, si usted en esta mañana todavía está escuchando porque otros le han invitado a hacerlo, tenga confianza, es la invitación. Ese hombre ciego vino de la misma manera que usted, pero su vida no siguió igual. No se asuste. Jesús no le va a hacer mal a usted. Su presencia, la de Jesús, las enseñanzas de Jesús, la influencia de Jesús, no son dañinas. Al contrario, el acercarse al Señor es el bien, tal como recita el salmista en el Salmo 73, 23. El salmista dice: tú me has tomado de la mano, pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. Tremendo, mis hermanos, tremendo. Es nuestro deber, claro, acudir al Señor, pero en ocasiones necesitamos de alguien que nos lleve. Pues mira, necesita de alguien que te lleve. Aprovecha esa oportunidad. Y así también las demás jóvenes: Emily, Yancy, Yaceli, Daniel, Denzel. ¿Qué más? Rachel. Este hombre ciego no clamó por sí mismo. Él no pidió al Señor que lo sanara, aunque haya habido ese deseo en el fondo de su corazón. Pero no lo pidió en ese momento. Mucha gente no se atreve a clamar a Dios por multitud de razones y hasta viven como si no necesitasen de Dios, como si fuesen independientes de Dios. Muchos viven la vida como les parece, ¿verdad? Como mejor les parezca, como mejor salga, lo más fácil, y no consideran a Dios en sus vidas. Pero en el fondo de su corazón, lo más profundo de su corazón, saben que están vacíos, saben que están ciegos, espiritualmente hablando, saben que están sin dirección, saben que están sin propósito en la vida. Muy, muy en el fondo del corazón, no lo dicen con sus labios, saben que necesitan del amor, saben que necesitan de la dirección del Señor y no claman directamente a Cristo. Pero hay unos que Dios ha puesto para que intercedan por ellos. Hay unos que Dios ha puesto para que los lleven de las manos. Y estas personas que nosotros vemos acá, en este caso específico, que le rogaron a Jesús que tocase al ciego, ellos sabían lo que un toque del Señor podía hacer. Ellos sabían que al poner el Señor sus manos sobre este hombre, él sería grandemente bendecido. Así también ustedes, los más adultos, los que han venido voluntariamente al Señor, deben de interceder al Señor para que toque estas vidas, para que toque estos corazones, para que Dios hable a estas vidas. La intercesión de estos hombres, o no sé si había mujeres, no lo dice, fue muy sencilla. No fue llena de argumentos teológicos, ni de prepotencia, ni de declaración, como ocurre en muchas iglesias en nuestros tiempos. Simplemente fue un ruego a aquel que todo lo puede, a aquel que escucha la oración, a aquel que no rechaza
al corazón contrito y humillado, aquel que viene a Él. Ellos sí sabían que el Señor es muy misericordioso. Ellos demostraron su temor de Dios y rogaron de acuerdo con ese temor. Y hermanos, esto es de gran esperanza para nosotros. Ellos rogaron al Señor y está la promesa de que aquel que viene a Él no le echa fuera. Que cuando rogamos por alguien vamos a obtener respuesta a esa oración. El apóstol Juan registró el testimonio de otro hombre que fue sanado por Cristo, quien al experimentar la obra de Dios en su vida pudo testificar: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Eso quedó registrado ahí en Juan 9:31, indicando que Jesús no era un pecador y vino a hacer la voluntad de Dios. Y por esa razón, no se está refiriendo a mí, sino al caso de Cristo. Por esa razón Dios lo oyó a Cristo para sanarlo. Dios oye a Cristo y en Cristo nos oye a nosotros. Oiga bien, entienda bien ese pasaje, mis hermanos. No está hablando de gente justa que pueden orar y declarar, no. Es que Dios oye a Cristo y en Cristo Él nos oye a nosotros. Así que por esa razón nosotros podemos clamar con confianza al Padre. Y si algo pedimos conforme a su voluntad, ¿usted sabe qué ocurre? Que Él nos oye. Entonces sea esta una motivación, mis hermanos, en esta mañana, para interceder por los que no conocen al Señor. Por aquellos a quienes les estamos planeando o ya les hemos compartido el Evangelio en otras ocasiones. Que sea esto una motivación a orar. ¿Usted sabe por quiénes? Por nuestros familiares que no le conocen, que no conocen al Señor, por los compañeros de trabajo, por los compañeros de estudio, para que puedan conocer al Señor. Que sea esta una motivación para usted clamar a Dios. En segundo lugar, mis hermanos, nosotros observamos en este pasaje a un ciego sanado por Cristo, un ciego guiado por Cristo. Un ciego guiado por Cristo. Como sucedió en el relato anterior que vimos el domingo pasado, el Señor no atendió el requerimiento de los intercesores tal como ellos pidieron. Si usted ve la narración, usted se da cuenta qué fue lo que ellos pidieron. Ven, pon tus manos sobre él. Pero él no hizo eso. Él hizo mucho más de lo que ellos pidieron o se imaginaron que Jesús haría. Y esto es maravilloso, mis hermanos. Nosotros no sabemos cómo orar, nos dice la palabra, pero Dios mismo nos da su Espíritu, que nos ayuda en qué cosa. En nuestra, como dice la cita bíblica, ¿en qué? En nuestra debilidad, en nuestra torpeza, para que nuestras oraciones puedan llegar a la presencia de nuestro Dios y puedan ser agradables a Él y puedan ser respondidas de acuerdo con su voluntad. Eso dice Romanos 8:26. Y este hombre fue llevado por Jesús. No lo tocó como tal vez los intercesores habían pensado, sino que nos dice la palabra que hizo Jesús, que lo tomó de la mano y lo sacó de la aldea. Seguramente la razón por la que el Señor lo sacó de la aldea era que no quería que el bullicio de la multitud asombrada por un milagro interrumpiera el trabajo que él estaba haciendo, ni que le reconocieran solamente por ello. A diferencia de muchos falsos predicadores que andan en nuestros tiempos. Esos falsos predicadores tienen que anunciarse y tienen que hacer grandes carteles y grandes proclamas para que la gente vaya donde ellos, pero Jesús aquí no lo vemos. Toma al ciego de la mano y lo saca fuera de la aldea.
Y es ahí la respuesta de Jesús a los intercesores. Ya ellos no tienen que llevarlo de la mano. Ahora es Cristo mismo quien lo lleva de la mano. Gracias a Dios, mis hermanos, por aquellas personas que nos han hablado de Cristo y han rogado por nosotros para que experimentemos su tierno amor y misericordia. Esa es su labor, gloria a Dios por ello. Pero mis hermanos, no es posible que nos pasemos la vida entera caminando que tengamos que llevar de la mano a alguien. Es necesario que cada uno de nosotros experimentemos personalmente la dirección del Señor. Que usted personalmente reconozca que usted necesita ser dirigido por Cristo. Eso también es para los jóvenes. Usted en un momento dado usted tiene que decir, ya está bien de llevarme. Yo voy con Cristo porque Él me lleva de la mano. Tal vez este hombre estaba acostumbrado a ser llevado de un lado a otro por otras personas, pero ahora era Cristo quien lo estaba guiando en su camino. Y nadie le puede mejor guiar a usted que Cristo. Nadie. Gracias a Dios, vuelvo y repito. Gracias a Dios por esas personas que Dios usó para que nos invitaran a estar en esta mañana estudiando su palabra, en esta mañana, en este lugar. Pero usted necesita que Cristo tome su mano. Usted necesita que Cristo le guíe. Usted necesita que Cristo le alumbre sus tinieblas. Que Cristo le muestre el camino por el cual usted debe de andar, como dice el Salmo 32:8. Que sea su palabra, en otras palabras, la que dirija la forma como usted debe de ser esposo, o como debe de ser esposa, o como debe de ser padre, madre, hijo, hija, empleado o empleador. Tal vez por mucho tiempo usted ha tenido a alguien que le diga qué tiene usted que hacer, pero ninguno le puede dirigir en verdad como solo Cristo la puede hacer. Entonces sea hoy la oportunidad para que Cristo tome de su mano y le guíe de ahora en adelante y por la eternidad. ¿Está usted dispuesto a hacerlo? ¿Está usted dispuesto a ser guiado por el Señor? Eso es precisamente lo que vemos aquí. Este ciego fue llevado de la mano por Cristo, recibiendo de Jesús, recibiendo fe de Jesús. Jesús lo sacó de la aldea, no lo dejó un momento, le tomó de la mano y caminó con él. Si Cristo camina con usted, ¿qué cree usted que pasará? ¿No le va a dar fe para creer? ¿No le hará entender lo que usted necesita comprender? ¿No le va a mostrar a usted su condición? ¿No le va a mostrar él su necesidad de él? ¿No le llevará el Señor a usted a confiar en él? ¿No le llevará a arder su corazón como los discípulos que iban camino a Emaús? ¿Se acuerda cuando Jesús resucitó? Que ellos no le reconocieron en el momento, pero cuando Él partió el pan, que ellos dijeron, pero es Jesús, dice, ¿no ardía en nuestro corazón cuando nos hablaba? Que iban tristes en un momento, pero a causa de su muerte, pero no se apercibían que ese que había muerto iba resucitado ya con ellos. Si usted no sabe esa historia, búsquelo en Lucas 24, allí lo encontrará. Si Jesús camina con usted, usted puede tener certeza que ya no estará con Él, con Cristo, porque otro le invita o porque otro le mueve a que lo haga, sino porque Él le ha dado a usted esa fe personal para que le siga, para que usted le ame de todo corazón. Si Jesús camina con usted, su fe crecerá en la medida que Él determine. Será suficiente para que usted experimente la salvación de Dios y usted sea testigo de su salvación, de la salvación del Señor, en donde Dios le lleve, en donde Dios le ponga. Y ante esto que siempre le he dicho, ¿cómo usted sabe si usted está caminando con Jesús? Ahora, en estos tiempos. En aquel entonces fue físicamente, pero ya Jesús físicamente no está con nosotros. ¿Cómo usted sabe si Jesús está caminando con usted ahora? Si Él le lleva de la mano. ¿Cómo usted lo sabe? Sencillamente, mis hermanos, la única forma que usted puede saberlo es si cada día se preocupa en caminar
a la luz de la palabra de Dios. No hay otra forma. Lamento decírselo si usted pensaba otra respuesta, o si usted pensaba que iba a venir como un sentimiento y lo iba a llevar, y yo sentía que el Señor me llevaba de la mano. Eso no es lo que enseña la palabra. La palabra nos enseña a nosotros que la única forma en que yo puedo estar seguro si el Señor me lleva de la mano, es cuando profundizo en su palabra. Y lo hago con una actitud diferente a como lo hicieron los escribas y fariseos, a como lo hace la Iglesia Católica Romana. Y si usted quiere saber cómo debemos de hacerlo, pues le invito a que veamos los últimos 3 estudios que hemos tenido en estos últimos 3 domingos de la Escuela Dominical. ¿Qué le parece? Lo cierto, mis hermanos, que este ciego, llevado de la mano del Señor Jesús, estuvo andando con Cristo y reconociendo su condición. Al estar fuera de la aldea, el Señor le hace comprender al ciego que necesita hacer algo con sus ojos. Y de paso les enseña a los discípulos a quién es el que realmente puede dar vista. El Señor hace como Él quiere. No hay quien detenga su mano. No hay quien le pregunte al Señor, ¿por qué lo haces? Eso nos dice Daniel 4:35. ¿Por qué Jesús hace de esta forma y no lo hace de aquella forma? ¿Por qué en algunos usó de una forma específica y con otros no lo hizo? No lo sabemos. Él hace lo que le place. Muchas veces queremos estar preguntándole al Señor, ¿por qué tú haces eso? Deje eso, lo que usted no sabe, lo que el Señor no quiere decirle, no lo pregunte. Bástele a usted saber lo que ya Él ha hablado en su palabra. Esa es la palabra profética más segura. Y aquí nosotros vemos que Él no ordenó que los ojos fueran abiertos, como vimos en una ocasión hacia atrás. ¿Se acuerdan? Que Jesús usó una palabra, ¿se acuerdan cuál fue? Fatá, sea abierto. Aquí no lo hace. ¿Por qué no lo hizo acá? No sabemos. Sino que dice que escupió y tocó sus ojos. Algo desde el punto de vista ahora de higiene un poquito asqueroso. Pero lo hizo así. Y dice que tocó sus ojos y le preguntó si veía algo. Y la respuesta del ciego nos permite inferir que alguna vez tuvo visión, pero por alguna razón él había perdido la visión. Ahora este hombre reconoce su condición. No puede ver con claridad. Ve las siluetas, nos dice las escrituras, de la gente, pero no las distingue. Muy seguramente esas siluetas que él vio eran los 12 apóstoles que estaban con Jesús y con este ciego en ese momento. Acuérdense que él salió de la aldea. Y ellos oyeron lo que este hombre respondió a los apóstoles. Cuando Jesús nos toma de la mano, mis hermanos, y toca nuestros corazones con su palabra, nos hace reconocer nuestra condición. Nos da la fe para creer en Él. Nos da la fe para reconocer que necesitamos de su ayuda, que no podemos hacerlo solos, que no podemos caminar solos en esta vida, que no vamos aparte, no vamos a ninguna parte si lo hacemos solo. Había progresado la fe de este hombre. Antes este hombre no veía nada en absoluto. Ahora comienza a ver borrosamente. Y necesitaba un otro toque del Señor. Ahora, ¿qué podemos aprender de este caso? Que el Señor no hace milagros completos. Que yo tengo una excusa para decir que si Dios va a sanar a alguien lo va a hacer en etapas. No, mis hermanos. Porque no fue por etapas. No fue por etapas. ¿Ves algo? No. Ok, de nuevo, vamos. Ahora sí veo. Pero eso también nos enseña a nosotros algo muy importante. Y está basado en una pregunta que quiero hacerle a ustedes. ¿Ha progresado usted en su caminar con Cristo? ¿Entiende usted con claridad lo que es el Evangelio? ¿Sabe usted lo que significa y lo que implica que Cristo haya llevado en la cruz todos sus pecados? ¿Esa vida usted la vive en esa realidad de la obra de Cristo? Todo está basado en eso, mis hermanos. Todo está basado en eso. En cómo podemos dar esa respuesta. Y quizás eso nos muestra a nosotros que necesitamos más del Señor. Que necesitamos decirle al Señor, necesito que tú me hables más. Necesito aprender más de ti. Necesito depender más de ti.
Quizás esa es la aplicación que nosotros podemos extraer de este ciego que no fue sanado completamente de su ceguera, sino que necesitó decir al Señor: todavía no estoy viendo bien, todavía necesito de tu ayuda. ¿Está usted en esa condición? ¿Por qué no acude al Señor? ¿Por qué no clama al Señor con fe? Le dice: Señor, necesito todavía más de ti, necesito de tu ayuda, necesito de tu guianza, necesito de tu dirección. Muchas veces la palabra es clara cuando nos dice a nosotros: no obtenemos lo que pedimos porque pedimos mal. Quizás ese sea su caso. Quizás usted está pidiendo mal, no está pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Está pidiendo para gastar en sus deleites, en sus placeres, y por eso no obtiene lo que usted le está pidiendo al Señor. ¿Dónde está usted? Para que a partir de ahí tome decisiones correctas, se decida hacer las cosas como Dios manda. Y finalmente, lo tercero que aprendemos con lo ocurrido a este ciego que fue sanado por Cristo es que fue un ciego restaurado totalmente. Dios todo lo hace perfecto en su tiempo. Nada hay difícil para Dios. Y el que comenzó la buena obra, ¿qué dice? Es fiel para perfeccionarla hasta el día de Cristo. Eso dice la palabra de Dios en Filipenses 1:6. Pedro y todos los apóstoles en aquel momento fueron testigos de la restauración de este hombre. Y aún ellos fueron restaurados. Más adelante veremos un poderoso testimonio de Pedro, luego de este episodio. Eso lo veremos en nuestra serie. Ellos y el ciego pudieron ver a Cristo, ver su obra. Este ciego fue restaurado completamente. ¿Por qué fue restaurado completamente? ¿Por qué fue restaurado completamente? ¿Por qué fue restaurado completamente? Porque Cristo tocó nuevamente sus ojos. Es así, mis hermanos. No fue usual que el Señor sanara en dos etapas, pero en todo lo que Dios hace manifiesta su gloria, el peso de sus perfecciones. Este hombre un momento no veía bien, pero Jesús tocó nuevamente sus ojos. No le dijo como algunos dicen: por tu incredulidad no recibiste el milagro. No, mis hermanos, simplemente tocó nuevamente sus ojos y espiritualmente estaba haciendo lo mismo con sus discípulos para que entendieran quién era Jesús. Tal vez usted ha progresado en su caminar con Cristo. Tal vez usted ha aprendido algo del Señor, pero todavía tiene dificultades para ver. Quizás usted todavía tiene dificultades para ver la voluntad de Dios en su vida. Quizás usted tiene dificultades para atender el llamado del Señor a vivir para Él y no para sus propios deseos. Quizás ese sea su caso. Quizás usted tiene dificultades para ver cuán maravillosa es la vida que Cristo le ofrece y de cuán grande es el engaño de este mundo que le aleja de Cristo. Quizás usted está en una de esas condiciones. La buena nueva en esta mañana, en esta hora, en este lugar, es que Cristo puede tocarle nuevamente. Es que Cristo puede reconocer su condición. Es que Cristo puede hacer la obra completa en usted. Esa es la buena nueva en esta mañana. Así que reconozca su condición delante del Señor. Vaya delante del Señor y dígale: Señor, todavía tengo dificultad para ver claramente. Todavía necesito de tu ayuda. Humíllese delante del Señor. Y sabe usted una cosa, Él es poderoso para tocarle una vez más y hacerle ver. Mis hermanos, al tocar nuevamente a este ciego, ¿qué hizo Jesús? Le hizo que mirase bien.
y fue restablecido. Y nos dice la palabra que vio de lejos y claramente a todos. Pudo ver con claridad. Ya no veía a los hombres como árboles que se movían, sino que pudo distinguir los que estaban cerca y los que estaban lejos. Su visión fue totalmente restablecida. Es esto, mis hermanos, lo que el Señor vino a hacer. Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia de Dios para su pueblo, que pueden ser abiertos sus ojos espirituales para que vean a Cristo, para que usted encuentre perdón de pecados en Cristo, para que usted tenga una vida totalmente nueva en Él. Hay esperanza para usted, hay esperanza para el que le rodea, hay esperanza para esa persona que todavía no conoce del Señor, que puedan ver claramente la obra de Dios en sus vidas, que puedan experimentar y saber cuán terrible es el pecado y experimenten de esa forma en sus propias vidas cuán grande es el amor de Dios, ese amor que nos trae al arrepentimiento, ese amor que nos otorga perdón en Cristo Jesús. Si usted aún no entiende eso, la invitación en esta mañana es que usted le pida al Señor que abra sus ojos espirituales para que pueda ver con claridad. Que usted le pida al Señor, tócame nuevamente para que me hagas entender tu palabra, para que yo pueda ver mi condición, para que yo pueda verte a ti, Señor, restaurándome, cambiándome. Y si el Señor ya le ha permitido a usted ver con claridad, entonces cumpla su misión, tal como este ciego que fue restaurado totalmente. Y luego de ser restaurado, ¿qué fue lo que el Señor le dijo? Fue comisionado para ir a casa, a su casa. Jesús le da instrucción al ciego, al que estuvo ciego, y lo envía a su casa. Le da un apostolado, lo envía a una gran misión. Eso es lo que nosotros vemos en el verso 26, mis hermanos. Él no debía de volver a la aldea ni hablar con nadie, él debía de ir a su casa. Y esto nos recuerda a nosotros la comisión dada también al endemoniado gadareno que vimos cuando estudiamos a Marcos 5:19. Jesús no exigió a este hombre que fuera uno de los 12. Jesús no exigió a este hombre que hiciera grandes preparativos para una nueva campaña evangelística, que hiciera grandes cosas para mostrar su agradecimiento. Simplemente le envió a casa. ¿Y qué creen ustedes que pasaría cuando vieran a este ciego llegando, llegando con la vista? ¿Qué ustedes creen que haría la gente al ver a este que estuvo ciego? ¿Qué alivio y bendición pudo traer a su casa este hombre que ahora su visión había sido restaurada y sabiendo quién lo había restaurado? ¿Qué creen ustedes que pasará en nuestros hogares, en nuestras familias, si el Señor ve la obra de transformación en nuestros corazones? Si comenzamos a ver la vida con claridad por lo que Cristo ha hecho en nosotros, ¿qué pasará si nuestra familia ve en nosotros hombres o mujeres salvados por Cristo, restaurados por el Señor? ¿Usted cree que no van a ser bendecidas esas familias? ¿No serán llevadas a reconocer que Dios ha obrado en nosotros y que vive en nosotros? ¿No cree usted eso? ¿Qué creen ustedes que pasaría en nuestra nación, acá en República Dominicana, si los creyentes vamos a nuestros trabajos, si los creyentes vamos a nuestros lugares de estudio, teniendo una vida que testifique lo que Cristo ha hecho en nosotros? Algo usted debe de saber, mis hermanos, es que no todos van a creer. Eso usted debe de saberlo. Acuérdense que estamos hablando de una región que en un momento dado tampoco había creído. No todos van a creer, pero sí van a ser testigos de la obra del Señor. Y ellos, aunque no crean, no tendrán excusa. Debemos entender eso, mis hermanos. Pero aún así serán bendecidos por nuestra nación, este pueblo, estas universidades, estos colegios, los lugares donde trabajamos,
serán bendecidos por contar con estudiantes, con trabajadores honestos, con empresarios y hasta dirigentes íntegros en su labor, que buscan el bienestar de los demás antes que su propio beneficio. Pero tiene que comenzar por usted. Tiene que comenzar por usted primero. Tiene que hacer la obra del Señor en usted primero. ¿Qué es lo que vemos en nuestra sociedad hoy en día? ¿Cuál es nuestro testimonio como cristiano? Una pregunta que usted tiene que hacerse si usted se dice ser cristiano. Dios tenga misericordia de nosotros y quisiera abrir nuestros ojos como hizo con este ciego, para que veamos de lejos y claramente la verdad del Evangelio. Un ciego sanado por Cristo fue un hombre en la misma condición espiritual que usted y yo, pero señalado por su condición física. Pero fue un hombre que fue traído a Cristo. No vino él mismo, como tampoco en ocasiones venimos nosotros, porque es Cristo mismo quien nos trae a él. Aquel hombre fue un ciego traído por otros, luego guiado por Cristo, el único que nos puede guiar también a nosotros y tocarnos para que nosotros veamos nuestra condición y tocarnos otra vez si es necesario, como lo hizo con este hombre que fue restaurado totalmente. Lo puede hacer de nuevo. Entonces, mis hermanos, usted como creyente, rogue al Señor, pídale al Señor que quiera hoy tocarnos a través de este sermón, que su palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser y nos haga reconocer que lo necesitamos, que no somos nada sin Cristo, que no podemos hacer nada sin Cristo, que necesitamos claridad en muchas áreas en nuestra vida y solo Él nos puede dar esa claridad, iluminando nuestro entendimiento para comprender y obedecer su voluntad revelada en su santa palabra. Ore al Señor y no permita que este tiempo sea un tiempo perdido, como ocurrió con los escribas, con los fariseos de aquellos tiempos, como ocurrió con Judas, que estuvo allí con el maestro por excelencia, y perdió esa oportunidad. Que usted no sea de ellos. Estemos de pie y oremos al Señor.